de ese mismo campo de alimentar, ¿no? Alimentar es uno de las partes más importantes del cuidado. Entonces vamos a ver alimentación, cambio pañales, claro, vemos prevenir también. Primero me cuido, esa me parece muy interesante. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Hago de comer, dignidad humana, doy servicio, protejo, apapacho a mi hijo, qué bonita palabra, esa apapachar. Le cocino a mi familia, a mis sobrinos, hago de comer, me preocupo por alguien. Muy bien, vamos a dar unos minutitos más. Están buenísimos todos estos ejemplos y veamos cómo hay varias actividades, ¿no? Que nos pueden representar el cuidado para alguien más. Visito a mis papás, claro, cuido a mis sobrinas. Cuando enseño límites, claro, por supuesto, enseñar ya sean límites o otros tipos de crianza también son tipos de cuidado. Muy bien, voy a esperar un minuto más y seguimos adelante, ¿les parece? Vamos a ver qué más. Respeto, claro. Muy bien. Cuando soy proactivo, ok, ya nos llegaron otras. Eh, cuando respeto a mis trabajadores, por supuesto, es otra forma de cuidar, por supuesto, a nuestros colegas en el trabajo. Mm, pues muy bien, un rango muy amplio de actividades. Listo, pues ahora sí, porque para que nosotros también les podamos platicar, voy ahora a regresar a la presentación y si quieren me confirman equipos y ya se ve otra vez, estamos de nuevo con nuestra presentación, ¿verdad? Sí, ya Listo, se pues ve. muy bien. Muchas gracias por esta divina participación de ustedes. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Que tenemos actividades que van en el rango de todo el ciclo de la vida. Alguien decía, yo cuido cuando cambio pañales, yo cuido cuando visito a mis padres. Entonces, ¿qué, qué nos dicen todas estas actividades? Y también yo cuido cuando cuido a mis trabajadores, ¿no? Entonces, vemos que en realidad tenemos responsabilidades de cuidados con personas durante todo el ciclo de la vida. Y claro, nosotros también hemos sido sujetos de esos cuidados durante toda nuestra propia vida, ¿no? Entonces, vemos que es una necesidad que es básica porque sin ella no podemos seguir en este mundo, es ineludible, por lo mismo no podemos evitar, nadie se puede salvar tanto de cuidar como de recibir cuidados y es universal. Todos los humanos experimentamos esta necesidad tanto de cuidar como de ser cuidados, ¿no? Entonces, muy curioso, digamos, que pese a ser una actividad tan importante, tan universal y básica, en realidad ha pasado desapercibida durante mucho tiempo. Y aunque es algo que está a lo largo de todo el ciclo de la vida, luego parece que no se ha hablado mucho de esto. Y estos cuidados son tan importantes que van más allá de nuestra propia supervivencia y en realidad el funcionamiento de la vida en sociedad no puede concebirse sin estos. Dice la filósofa política Nancy Fraser que sin ellos, no, sin estos, sin los cuidados, no podríamos tener cultura, ni economía, ni organización política y que ninguna sociedad que sistemáticamente debilite estas actividades y su reproducción social logra perdurar mucho tiempo. Entonces, un primer paso para visibilizarlas es ponerles nombre. Aquí tenemos, le presentamos una definición sencilla, con inspiración de una que presenta la Organización Internacional del Trabajo, que es ese conjunto de actividades y relaciones
orientadas a preservar el bienestar humano mediante la atención de las necesidades físicas, psicológicas, cognitivas y de desarrollo de las personas. Esta definición es enorme, claro, pero bueno, a su vez podríamos identificar dos grandes tipos de cuidados, ¿no? Tenemos el directo, que estamos viendo aquí, y tenemos, si de por sí los cuidados son invisibilizados, los directos son los que más se ven. Todavía tenemos unos que apenas se alcanzan a ver, que son los indirectos, ¿no? ¿Y cómo podemos entender la diferencia entre estos dos? Bueno, podemos identificar entre cuidados directos e indirectos por aquellos, la naturaleza de la interacción con la persona que está recibiendo este servicio, este cuidado y el tipo de actividades realizadas. Ambos tipos de cuidados son complementarios y son necesarios para la sostenibilidad de la vida. Los cuidados directos van a ser aquellos que entendemos como cuidados personales, relacionales o de crianza. Y sus características incluyen una interacción personal. Implica que estas actividades de asistencia que se realizan de forma presencial o directa con esta persona. Algunos ejemplos, ahorita vemos otros, es como alimentar un bebé, ayudar a un cónyuge enfermo, realizar algunos controles médicos. Y por otro lado, tenemos los cuidados más indirectos, ¿no? Y que les digo que, ojo ahí, que luego se nos pierden de vista. Estos a menudo se denominan tareas domésticas o el cuidado no relacional. Y son igual de importantes, son aquellas actividades que no conllevan cuidados personales, digamos, cara a cara, pero que brindan las condiciones necesarias para que la prestación del cuidado directo sea posible. Em, Bueno, sí, vamos a lo que sigue. Vamos a ver rapidísimo unos ejemplos. ¿Cómo podría ser? En la tarea de alimentar a un bebé, un cuidado directo sería cargar el bebé, darle el biberón, arrullarlo mientras lo alimenta, mientras que un cuidado indirecto sería lavar, esterilizar los biberones, preparar la mezcla con la cantidad exacta de agua y polvo, ¿no? También tenemos como para una persona en recuperación postoperatoria, ayudarla a moverse, curarle la herida y por otro lado, preparar las comidas blandas, ¿no? Para que la fácil digestión, lavar la ropa. Y otro ejemplo de adulto mayor en casa, asistirle a subir, bajar las escaleras, eso lo vemos como muy directo. Y por otro lado, pero limpiar y ordenar el lugar también son otro tipo de cuidados. Listo. Para reconocer la importancia de estas actividades y relaciones, el año pasado sucedió un hito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, aquí les tengo un pequeño chisme, lo solicitó la República de Argentina pidiendo que hablaran acerca del contenido y el alcance del derecho al cuidado. Después se echan para atrás, pero la Corte dijo este tema es demasiado importante y vamos a seguir adelante con esta opinión consultiva. El resultado de esta, que fue una opinión consultiva en la que más colectivos, personas han participado, fue notificado el año pasado y por fin se reconoce el cuidado como un derecho autónomo. Aquí brevemente podemos ver cómo lo va a definir la Corte. Va a ser el derecho de toda persona de contar con el tiempo, espacios, recursos necesarios para brindar, recibir y procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente el proyecto de vida de acuerdo con sus capacidades y la etapa vital. Entonces, aparte de definir el cuidado como un derecho autónomo, la Corte resaltó la interdependencia e indivisibilidad que tiene este derecho con otros derechos fundamentales, que son el trabajo, que es el que nos atañe el día de hoy, la seguridad social, la salud y la educación. En el mismo tema, también reconoció las tareas de cuidado como un trabajo y no cualquier trabajo, uno que aporta hasta el 20% del PIB a nivel regional. Otro dato curioso es que en realidad la Corte fue el primer tribunal internacional que se pronuncia sobre el derecho al cuidado, poniendo una pauta a nivel internacional. ¿Qué nos dice la Corte?
que este derecho va a estar formado de tres dimensiones diferentes. Va a ser, está formado por el derecho a recibir cuidados, a cuidar y el autocuidado. Por eso me pareció muy interesante que alguno de ustedes me mencionó que primero se cuida. El derecho, la dimensión del derecho a recibir cuidados tiene que ver con recibir las atenciones adecuadas y dignas para garantizar el bienestar integral. Y dentro de la opinión consultiva hay atención al grado de dependencia. Obviamente, aunque todos lo necesitamos en todas las etapas de la vida, eh, la Corte es consciente como de que habrá un diferente grado de dependencia. Por otro lado, el derecho a brindar cuidados en condiciones dignas, considerando que también tenemos, o sea, pensando que los cuidados indirectos también van a ser parte de este derecho, vamos a ver que las condiciones dignas pueden abarcar tanto las tareas de la familia como aquellos trabajos de cuidado que son remunerados. En este caso, la Corte considera también mucho el trabajo que hacen las trabajadoras domésticas, que lo digo en femenino porque son aproximadamente el 90%. Y la otra parte, la parte del autocuidado, la Corte ubica también que tenemos el derecho para procurar el propio bienestar físico, mental y emocional, disponiendo de tiempo y recursos para ello. Entonces, ahora sí, uno de ustedes se nos adelantó, pero vamos a ver ahora cómo luce cuando nosotros nos cuidamos. Entonces, les voy a pedir otra vez que escaneen este código QR y vayan allá y nos digan cómo se ve cuando yo me cuido. Ustedes me avisan cuando ya tengamos algunas personas conectadas y cambiamos la presentación. ¿Cómo vamos, Fer? ¿Cambiamos? ¿Ya tenemos respuestas? Listo. Ok, perfecto. ¿Qué vemos? Yo me cuido cuando descanso, claro. Yo me cuido cuando pongo límites. Uf, qué difícil es. Cuando hago ejercicio, eh, cuando cuido mi estrés, cuando duermo bien, cuando hago valer mis derechos, muy importante. Entonces estamos viendo que hacer ejercicio, dormir, cuidar estrés, dormir, ajá, límites. Cuando pago mis deudas, sí, eso ayuda para el estrés, ¿verdad? También. Cuando no sobrepienso, claro. Descanso. Si se dan cuenta, cada vez que recibimos más de una palabra que se repite, la palabra va creciendo porque para más de nosotros, el cuidarnos quiere decir descansar y dormir bien. Qué importante es. Y coincido 100%. Perfecto. Cuido mi salud mental, procuro mi salud, perfecto. Calidad de vida y vínculo. La alimentación, por supuesto, también, así como cuidamos haciendo la comida, también nos cuidamos nosotros cuando nos cocinamos bien, ¿no? Cuando comimos bien. Cuando voy a terapia, por supuesto, ese sería otro elemento fundamental del derecho al autocuidado, ¿no? Poder recibir esos servicios. Muy bien, pues ¿les parece que regresamos a la diapositiva? Muchas gracias por su participación. Nos lo están haciendo mucho más agradable. Y saber todas estas dimensiones es súper, súper rico para el ejercicio.
Listo. Bueno, pues todas estas formas de cuidarnos a nosotros mismos son parte de esta tercera dimensión del autocuidado que considera la Corte. Otros elementos súper valiosos que nos gustaría resaltar de esta opinión consultiva es justamente estos principios de corresponsabilidad y solidaridad que ven como inherentes al derecho al cuidado. Y aquí quisiera resaltar cómo, a diferencia de la concepción en otros derechos, en el cual se hace mucho énfasis en cómo somos seres autónomos, en esta opinión consultiva específicamente es muy interesante porque resalta nuestra condición sí, nuestra condición como seres interdependientes y resalta nuestra vulnerabilidad como algo bueno y como algo que nos une. Vamos a ver primero, el principio de corresponsabilidad nos dice que en realidad los cuidados son una responsabilidad compartida entre el individuo y los diferentes espacios en los que se desenvuelve. ¿Cuáles son estos espacios? La familia, la sociedad civil, la empresa, que es la que nos atañe el día de hoy, pero también el Estado y la comunidad. En este sentido, se entiende como un derecho de ver, ¿no? Va a ser entonces la corresponsabilidad específicamente se ve como un pilar fundamental del derecho al cuidado. Este, y justo cómo nos lleva a trascender del ámbito individual. Y ahí conecta muy bien con el otro principio que va a ser el de la solidaridad. El de la solidaridad nos va a hablar de cómo hace justo este énfasis en la interdependencia de los miembros de la sociedad, cómo en realidad no es que seamos individuos separados y que podamos sobrevivir unos sin los otros, sino que el cuidado representa este elemento esencial para el fortalecimiento de los vínculos entre las personas y la cohesión social. En este sentido, la opinión consultiva retoma un concepto muy interesante, la noción de la humanidad común, de la cual justo desprende el deber del respeto y la cooperación mutua. Entonces va a entender como dos grandes responsabilidades que vamos a tener, una responsabilidad doble, la cual la primera va a ser, digamos, la directa, la de asistir y cuidar a quienes se encuentran en su situación de dependencia, que un poco pues somos todos, pero también la de respaldar a quienes cuidan, garantizando que su labor sea reconocida, valorada y que cuenten con apoyos para aliviar las cargas físicas, emocionales y económicas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos justo responder a este principio de solidaridad? Pues hay algunas guías, ¿no? En este sentido, la OIT también nos presenta algunos pilares, algunos principios de cómo podemos justo no solo asistir y cuidar, sino también respaldar a quienes cuidan por medio de estos elementos, unos componentes que van a funcionar como un continuo integrado que busca garantizar el bienestar a lo largo de todo el ciclo de la vida. ¿Y qué necesitamos para todas estas cosas que dijeron? Para cocinar, para tomar terapia, necesitamos tiempo, ¿no? Para cambiar pañales. De aquí estamos hablando de justo de disponibilidad de periodos para atender las necesidades de cuidado sin poner en riesgo el empleo o el bienestar personal. Entonces, que no le robemos horas de sueño para poder cuidar a otros, ¿no? Y en este sentido se puede entender como licencias de cuidados para enfermedad, lactancia, discapacidad o licencias parentales y pensamos en licencias paritarias para hombres y mujeres para que puedan ejercer ese derecho a cuidar. ¿Qué necesitamos también? Pues ingresos, prestaciones monetarias que aseguren la salud y la dignidad tanto de quienes reciben los cuidados como quienes los brindan, ya sea directos o indirectos. Infraestructuras también, espacios designados para el cuidado infantil, la educación a las primeras infancias, servicios de larga duración con empleo de calidad, casas de día, por ejemplo. Y todo esto no lo podemos ejercer, no lo podemos disfrutar sin un esquema de justicia, un esquema que evite la discriminación, la violencia o el acoso
por causa de cualquiera de estas necesidades de cuidado que nos garantice un empleo seguro y a veces negociaciones colectivas. Finalmente, para esta parte, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, reconoce el trabajo como una fuente de bienestar emocional. De hecho, tiene una capacidad muy grande para ayudarnos a mejorar nuestras condiciones mentales. ¿Por qué? Porque nos da ingresos, nos puede dar rutinas, nos da un propósito y todo eso ayuda a nuestra autoestima, ayuda hay evidencia clara de cómo un trabajo con condiciones dignas ayudan a la recuperación de condiciones de salud mental severas y incluso como un entorno sano nos ayuda a un mejor desempeño y productividad. El problema es que también, si no se tienen las condiciones ideales en el trabajo, también nos puede traer muchos riesgos, daños para la salud mental y física, estrés, agotamiento. Si hay discriminación, igual van a tener esto. Y para profundizar en estos temas, le voy a pasar la voz a mi compañero Fernando. Perdón, creo que en realidad sigue Víctor, pero gracias, Fabi. Yo le paso la voz a Víctor entonces. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues es una gozada hablar de estos temas con personas que les interese desde la figura del cuidado, digamos, ver cómo podemos organizar los entornos sociales colectivos, particularmente laborales, para construir entornos no solo más sanos, más pacíficos también, pero que efectivamente promuevan, digamos, digamos, esta figura del derecho al cuidado que nos hizo el favor Fabiola de introducirnos. Yo, digamos, para ir recuperando, también resaltar de manera muy particular que entendemos el cuidado como un derecho, ¿no? Es decir, ya nos decía Fabiola esto, pero no solamente la Corte Interamericana, digamos, ha reconocido en una opinión consultiva, sino incluso la misma Suprema Corte. Tenemos este hito en la Suprema Corte del Amparo Directo 6/2023, en donde reconoce el derecho al cuidado como un derecho autónomo, ¿no? Pero además, digamos que viene acompañado no solamente, vamos a decir, de voluntades políticas aisladas, particularmente desde tribunales, sino que también hay una voluntad política desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo de construir herramientas para reconocerle el valor, digamos, como fuente de derecho y por tanto como fuente de derechos y obligaciones al cuidado y por tanto, pues, derecho de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos que un poco lo que queremos intentar hacer en estos minutitos que tenemos para adelante es identificar cuáles son los riesgos primero, ¿no? ¿Cuáles son los foquitos rojos que se prenden cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias o situaciones muy en particular desde los entornos laborales, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera, digamos, primero es introducirles en algunos factores de riesgo. No es una lista exhaustiva, por supuesto, pero sí, digamos, que quisiéramos como poner unos pines, ¿no? Prender unos foquitos rojos por ahí para ver si algo les va sonando. Pasar después con Fernando a un planteamiento también no exhaustivo, pero sí muy particular sobre cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? de no atender estos factores de riesgo y luego pasar ya después en una parte final con nuestra compañera Melissa a atender en particular la NOM 035, pero también otros marcos normativos, digamos, que van a estar rodeando, digamos, el derecho al cuidado, particularmente en el entorno laboral. Entonces, riesgos, factores de riesgo, ¿no? Entendemos, digamos, el riesgo como esta combinación entre vulnerabilidades, amenazas que se van potenciando entre sí, ¿sí? Hay amenazas que pueden ser, digamos, personales o individuales, hay amenazas que pueden venir de factores externos
pero hay unas vulnerabilidades que se pueden, digamos, que pueden potenciar estas amenazas, pero que también, digamos, que pueden ser contenidas de alguna manera a partir de capacidades, ¿no? Entonces, nuestra buena noticia es que podemos crear capacidades que disminuyan la vulnerabilidad de las personas y de los entornos organizacionales, de tal manera que esas amenazas se mantengan chiquitas, se mantengan, vamos a decir, dentro de una cajita, ¿no? Pero entonces vamos identificando primero estos factores de riesgo, estas amenazas y vulnerabilidades, para después terminar con buenas noticias, terminar con cuáles son las capacidades que podemos construir, digamos, para hacer más chiquitos estos factores de riesgo. Entonces, pues les decía que primero, digamos, estos dos grandes bloques, hay unos factores personales que podemos decir que se basan en la situación individual de una persona, en la situación no solamente, digamos, física de una persona, sino también social de una persona, es decir, en dónde se ubica una persona en su entorno. Y luego, factores externos. De estos factores externos seguramente, digamos, encontraremos mucho más eco en el marco normativo que se ha ido desarrollando, pues particularmente porque implica encontrar digamos, sujetos obligados a atender estos factores de riesgo, y esto, insisto, sobre todo en el contexto laboral. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos unos factores personales y vamos a ponerlos, digamos, desde sus características demográficas, resaltar 4 ámbitos. Primero, el sexo. Siguiente, por favor. Y aquí digamos que tenemos un montón de evidencia, cada vez existe más evidencia desde las ciencias sociales que nos insisten en voltear a ver el sexo, diría más bien, digamos, el sistema sexogénero, como un factor de riesgo que en particular va a tener consecuencias negativas para las mujeres, ¿no? En ese sentido, ser mujer es un factor de riesgo personal desde una característica demográfica. Esto se da en muchos, digamos, espacios sociales, pero particularmente en el espacio laboral, digamos, que tiene unos impactos muy claros. Esto no quiere decir que el sistema sexogénero solamente impacta de manera negativa a las mujeres, también puede impactar de manera negativa a los hombres. Sin embargo, sí hay unas desproporciones, particularmente en ciertos rasgos, ¿no? Tenemos, digamos, una prevalencia claramente más alta en problemas de salud mental en mujeres, pero digamos que también el sistema sexogénero puede impactar en cómo estamos midiendo, digamos, también estos datos. El doble rol, ¿no? Lo que llaman luego la segunda o tercera jornada laboral, después de salir del trabajo, llegar a casa, atender a los niños, atender a la pareja, o incluso a veces atender también a madres o padres mayores. Una discriminación laboral en razón de género clara, pero aquí también, digamos, ya no solo por sexo, sino también por identidad de género. Podemos encontrar, digamos, también un montón de evidencia científica en torno a estos tipos de discriminaciones. Tenemos, digamos, impactos diferenciados, ¿no? Digamos que en términos generales sí podríamos entender desde un lente de poder en las organizaciones laborales que existe una desproporción en el impacto, digamos, negativo hacia las mujeres y por tanto positivo hacia los hombres. Sin embargo, hay otros impactos negativos que también pueden llegar a los hombres. Mujeres tienen más alto, digamos, tasas más altas en agotamiento, pero hombres tienen, digamos, tasas más altas en despersonalización. Mujeres madres solteras en particular, digamos que tendríamos ahí también un foco rojo que prender en cuanto a factores personales de riesgo. Siguiente, por favor. En estado civil, ya hombres o mujeres, personas solteras están en un riesgo más significativo, digamos que algunos abordajes han venido en términos, por ejemplo, de acompañamiento, de apoyo fuera del trabajo laboral, perdón, del horario laboral. Hombres solteros, viudos o divorciados más vulnerables. En México y en gran parte, por lo menos de la región de Latinoamérica, las tasas de suicidio, por ejemplo, de los hombres ocupan el 80%, ¿no? De los suicidios que efectivamente, digamos, terminan en la muerte de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hombres y mujeres intentamos suicidarnos más o menos en tasas similares, pero los hombres logramos efectivamente, digamos, quitarnos la vida
en tasas mucho mayores, 80% estamos hablando, ¿no? Pero hay un dato bien interesante que cuando los hombres cumplimos 60 años en particular, la tasa casi se triplica digamos, con relación a los hombres menores de 60 años. Y entonces también, digamos, ahí por supuesto que hay un asunto de género, hay un asunto de roles, de expectativas, de mandatos de género, em, pero que implican un factor de riesgo personal, tanto por el sistema sexogenérico como por el estado civil. Grupo familiar y pareja son una fuente de apoyo importante, un poco relacionado con esto del factor de riesgo de personas solteras. La siguiente, por favor. En escolaridad, bueno, las mujeres siguen, digamos, pareciera que, que es cosa del pasado, pero en mujeres el bajo nivel de escolaridad es un factor importante, particularmente asociado a una figura de la cual nos va a dar mucho más profundidad Fernando, el burnout. Tenemos también entrenamiento insuficiente e inexperiencia asociados como variables principales. Al final de cuentas, pues quienes pueden ir a la universidad o a mejores universidades que usualmente están vinculadas a universidades más caras, digamos que también esto significa un factor de riesgo personal desde características demográficas. Siguiente, por favor. Y por último, vamos con la edad. A menor edad, perdón, mayor riesgo de burnout, ¿no? Digamos que aquí los datos nos están diciendo cosas bien importantes para ver qué foquitos prendemos en nuestras organizaciones, para ver qué atendemos, qué prevenimos, ¿no? De tal manera que los espacios de trabajo ya no solamente estén cumpliendo obligaciones que tienen en términos de marcos normativos, tanto nacionales como internacionales, sino que nuestros espacios de trabajo sean mejores lugares para estar. Es decir, si consideramos que los espacios de trabajo son en donde pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo, la gran mayoría de nuestro día, vaya, de nuestra semana en general, tendríamos que estar pensando cómo hacemos para que estos lugares sean lugares más amables, más pacíficos, más sanos para las personas que trabajamos en estas organizaciones. Adelante, por favor, Fabi. Hay otros factores personales, otros factores de riesgo personales, no, digamos, no nos da tiempo para ahondar en ellos. Sin embargo, sí quisiera, digamos, poner como una primera, en una sola imagen, digamos, que hay algunos factores de personalidad. Hay personas, digamos, más neuróticas, más meticulosas, con emotividad negativa en particular, entre otros rasgos de la personalidad que pueden impactar en los riesgos en los factores de riesgo. Aspectos de salud mental como depresión o estrés postraumático, particularmente para aquellas personas pues, que han vivido algún evento que les haya generado esta situación, pero también las personas tenemos distintas maneras de afrontar las dificultades, de afrontar los tiempos de agotamiento, de afrontar los tiempos de duelo, entre otras, ¿no? Y en este sentido, digamos que particularmente en el lugar de trabajo, pues las personas tenemos distintas maneras de afrontar los problemas, que van surgiendo en la cotidianidad. Siguiente, por favor. Entonces vamos ahora con los factores externos. Digamos, acá hay una lista de algunos de los factores externos, digamos que por cuestiones de tiempo decidimos elegir algunos de ellos, dar algunas pinceladas solamente para que, insisto, podamos más o menos ir prendiendo foquitos, ir identificando en dónde podrían nuestras organizaciones tener algún tipo de intervención. Adelante, por favor. Entonces, antes de arrancar, quisiéramos plantearles unas preguntitas, ¿no? Son 18 preguntas, me parece, de sí o no. Es muy sencillo, vamos a darnos unos 2, 3 minutitos, pero digamos que la idea es que en la medida en la que vayamos respondiendo, pues yo les pediría que incluso vayamos buscando historias, ¿no? Digamos que nuestro cerebro funciona mucho a partir de esas historias porque nos llevan a la experiencia concreta. El ejercicio es solamente picarle sí o no y seguir a la siguiente sección. Entonces vamos a darnos unos minutitos y volvemos.
Además decirles que al final, digamos, cuando terminen de responder ya todas las secciones, si registran sus respuestas, pueden revisar los resultados al final. La idea es que ustedes puedan, digamos, tener esta herramienta, este ejercicio, digamos, a la mano, a la vista, para que les permita justo identificar en dónde están esas zonas rojas, ¿no? Em, o en dónde están esas zonas verdes, también puede ser. Eh, pero sí les pediríamos entonces que registren sus respuestas de tal manera que al final puedan ustedes revisar sus resultados y pues quedárselos, ¿no? Entonces, damos un par de minutitos más para terminar de contestar y regresamos. Nos están preguntando en el chat si las respuestas llegan por correo. Entiendo que debes de poder verlas, Adriana, directamente si estás escaneando en tu celular, los puedes ver directamente una vez que terminas de contestar el cuestionario. No, muchas gracias a ti. Bien, pues mientras van terminando por ahí las personas que ya están ahí en las últimas preguntas, no sé si Fabi me ayudas con la siguiente, por favor. La idea es que las respuestas afirmativas, es decir, en aquellas en las que respondieron que sí, em, señalan un desajuste. ¿Qué quiere decir? Pues que hay cosas que hay cosas que atender como factores externos de riesgo en el bienestar en el espacio de trabajo, ¿no? Hay cosas que atender. ¿Cómo? Vamos a ver ahorita los cómo, pero por lo pronto quisiéramos, digamos, ir identificando más o menos en qué bloques podríamos, digamos, tener más atención em, si queremos propiciar, digamos, entornos laborales que promuevan efectivamente los cuidados. En aquellas en las que respondieron que no, pues esto, digamos, indica un mayor ajuste. Y entonces, un poco la idea es que nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿En cuáles áreas presentan un mayor ajuste, mayor número de respuestas negativas y en cuáles presentan un mayor desajuste? La idea es que estas herramientas, y vamos a ver más adelante que también existen, digamos, en los marcos normativos, particularmente en la NOM 035, de la cual les va a platicar un poco más Melissa, existen herramientas, ¿no? Hay mecanismos, digamos, para identificar en dónde están, digamos, los factores de riesgo
en nuestra organización en particular. Todas las organizaciones son distintas, pero la idea es que utilicemos estos mecanismos o estas herramientas que nos permitan, digamos, darnos como un mapa, ¿no? Darnos luz con respecto a en dónde podríamos intervenir y en dónde, por ejemplo, resulta más urgente o en dónde resulta, digamos, con un potencial de mayor impacto. Es decir, podríamos, digamos, ya identificar cómo diseñar estas intervenciones. Bueno, entonces les platico, digamos, algunos de los, no todos, pero sí algunos de los factores externos. Adelante, Fabi, por favor. Tenemos problemas, por ejemplo, con el área de control. ¿A qué se refiere, digamos, esta área de control? Pues se refiere particularmente a la capacidad de influencia en la toma de decisiones que afectan al trabajo. Y esto quiere decir, digamos, cuántas veces no estamos en una posición en la que sabemos qué hay que hacer para salir de un problema en el espacio de trabajo, pero no tenemos capacidad de influencia para la toma de decisiones. Y digamos que en la medida en la que esa área de control está mucho más concentrada, menos difuminada de alguna manera, digamos que indica factores externos a la persona, pues factores más organizacionales con respecto a los posibles riesgos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos en este ámbito? ¿Cuáles son los posibles efectos? Pues una supervisión obsesiva, es decir, que todo el tiempo, digamos, se le está diciendo a las personas qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. No existe, digamos, posibilidad de de también no solo aprender en el camino, sino también de demostrar, digamos que existen, digamos, rasgos de liderazgo obsesivos, ineficientes, con una mala comunicación. Y estos factores, por supuesto, no solamente son factores de riesgo para ejercicios de violencias en el espacio de trabajo, sino que también nos alejan de este escenario en el que en el lugar de trabajo podemos ejercer el cuidado desde estas tres dimensiones que nos comentaba Fabi, ¿no? Cuidar, cuidarme y ser cuidado, ¿no? Siguiente, Fabi, por favor. Problemas en el área de comunidad. Digamos que este rasgo de construir comunidades en los espacios de trabajo se convierte en uno de los factores externos de riesgo más importantes. Somos, digamos, seres sociales, necesitamos conectar, no solamente en la familia, no solamente con los amigos, necesitamos conectar con las personas con las que pasamos la gran mayoría del tiempo. Y en los contextos laborales en particular, pues cuando se generan relaciones de confianza, que suele ser en la gran mayoría, pues digamos que cuando existen conductas o existen contextos que generan tensiones o fricciones entre las relaciones, pues esto puede generar, digamos, situaciones de estrés, situaciones de conflictos laborales, situaciones, y vamos a ponerlo en términos incluso del chismerío, ¿no? Es decir, las relaciones, al final de cuentas, son el indicador, digamos, que nos va a decir si los entornos laborales, digamos, son entornos que promueven el cuidado o si, al contrario, son entornos que promueven factores de riesgo, no solo para no promover el cuidado, sino también para ejercicios de violencia, daños, enfermedades, entre otras. Esto también, digamos, tiene mucho que ver con el ejercicio de liderazgos, con la comunicación que se tiene dentro de las organizaciones en distintos niveles, ¿no? Digamos que también entendiendo el ejercicio de liderazgo no como este ejercicio únicamente vertical, desde arriba y hasta abajo, sino que hay un montón, digamos, de peldaños, de escalones en las organizaciones, de cajoncitos que salen, de divisiones, de departamentos, de equipos de trabajo. Entonces, entender, digamos, la organización tanto desde sus átomos como desde su todo, ¿no? Siguiente, por favor, Fabi. Problemas en el área de justicia y equidad. Esta percepción de que las decisiones que se están tomando en la organización no son justas, ¿no? De que se está favoreciendo a alguien porque es sobrino de alguien, porque es amigo de no sé quién. Digamos que hacer énfasis en esta figura de lo perceptivo, ¿cierto?
pero que también, digamos, la percepción depende en gran medida del diseño institucional que tienen las organizaciones para atender las situaciones de tensión, de conflictividad, ¿no? ¿Cómo se resuelven los problemas? Digamos, va a tener un impacto fuertísimo en la percepción de justicia y equidad que tienen las personas con respecto a sus organizaciones. Y pues esto, por supuesto, que tiene que ver con favorecer o desfavorecer a personas, de a quién le va bien y por qué le va bien, ¿no? Si es porque trabaja mejor, porque es más amigo del jefe o la jefa, etcétera. ¿Qué efectos puede tener esto? Pues de nuevo también conflictividad en las relaciones, ¿no? Rompimiento de relaciones al final de cuentas, y las relaciones no son solo entre personas, sino que las relaciones también pueden darse entre personas y la propia organización, entre distintas organizaciones, por ejemplo, entre distintos equipos de trabajo. Es decir, si atomizamos las organizaciones, podemos encontrar un mundo de posibilidades de relaciones que se pueden romper en función de percepciones de injusticia, ¿sí? Y por supuesto, propiamente situaciones de discriminación como concepto jurídico, ¿sí? Recuerden que incluso hay entidades en la República en donde la discriminación es un delito, ¿no? Ya olvídense de normas oficiales, incluso lo brincamos a derecho penal. Siguiente, por favor, Fabi, y ya con esta yo voy cerrando. Otro factor externo de riesgo está en los problemas propios de labores de cuidado. Hay, digamos, distintas funciones que pueden desarrollar las organizaciones. Vaya, no es lo mismo vender papel de baño que atender a mujeres víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que hacer énfasis en que hay organizaciones en particular que este factor externo es inevitable, ¿no? Es decir, se tiene que atender sí o sí, independientemente del diseño institucional que tengamos para promover los cuidados. Digamos, hay instituciones, hay organizaciones que entre sus labores se encuentran las labores propiamente de cuidado. Esto puede tener que ver, por supuesto, con atender víctimas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de fiscalías, pero también, por ejemplo, en empresas privadas, personal que atiende clientes, por ejemplo. Es decir, en la medida, o incluso en los mismos departamentos, por ejemplo, de recursos humanos, en las empresas, digamos que tienen entre sus labores, digamos, un ejercicio de relaciones interpersonales basadas en el cuidado, que impactan, digamos, de maneras muy diferenciadas, ¿cierto? Entonces, no sé, yo les contaría, por ejemplo, que en la Suprema Corte tenemos un departamento de seguros, ¿no? Y digamos que se tienen unas conversaciones a veces muy fuertes, muy pesadas, que tengo enferma a la niña, que no puedo ir al hospital, que cómo me orientan, etcétera, ¿no? Entonces, poner el énfasis en que hay organizaciones, pero dentro de las organizaciones además hay departamentos o equipos de trabajo que realizan funciones o labores específicamente, digamos, vinculadas con el cuidado y que tienen que ver con atender a veces asuntos que desgastan incluso emocionalmente. Y en ese sentido, digamos que estas particularidades que pueden tener esas organizaciones o esos departamentos, divisiones o equipos de trabajo dentro de las organizaciones, pues pueden colocar a las personas en condiciones de vulnerabilidad mucho mayor que a otros departamentos o a otras empresas o a otras organizaciones. Esto implica entonces, pues, una exposición mucho más directa a posibles daños o perjuicios, em, incluso amenazas en el trabajo, ¿no? Digamos que si hablamos, por ejemplo, de organizaciones eh, que no sé, pensemos en despachos jurídicos, por ejemplo, que atienden a mujeres víctimas de violencia familiar, o pensemos en despachos que atienden a justo a personas trabajadoras en materia laboral. Es decir, podemos encontrar, digamos, ciertas organizaciones que están más expuestas a este tipo de daños. Es una amenaza, existen vulnerabilidades alrededor de esto, como por ejemplo, pues no tener un acompañamiento adecuado en el ámbito psicosocial, por ejemplo. Y
uno de los rasgos, digamos, más importantes en este factor externo también se mezcla con factores personales, que implica esta mezcla entre la vida personal y la vida laboral, de me llevo a la casa, digamos, todas estas frustraciones que me puse en la mochila durante mis 8 horas de trabajo, digamos que digamos, son vulnerabilidades que potencian estas amenazas. Le voy a pasar la palabra a Fernando para que ahonde en algunas figuras muy en particular em, que pueden mostrarse como efectos, ¿no? De no atender estos riesgos, para que después concluya mi compañera Melissa con este marco normativo más específico que creo que va a ser muy rico para las organizaciones. Muchas gracias, Víctor. Ahora sí, ya me toca a mí. Pues creo que ya lo han dicho mi compañero y mi compañera que me antecedieron en el uso de la voz, pero igual quiero agradecer pues tanto a Roberto, a Daniel y a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en general por la invitación para poder platicar con ustedes este día, y también a todos ustedes y a todas ustedes que están por acá un jueves por la tarde intentando aprender un poquito más sobre cómo hacer de nuestros espacios de trabajo, como decía Cobos hace rato, pues un poco más llevaderos, ¿no? Hasta ahorita hemos platicado sobre el derecho al cuidado como este derecho autónomo del cual hablaba Fabi a partir de esta opinión consultiva que marcó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos que emitió la Corte Interamericana el año pasado. Y esto nos llevó necesariamente a hablar de entonces de cuáles son estos factores de riesgo que nos ponen en peligro de no cuidarnos y ser cuidados. Y esto es lo que platicaba un poco Víctor, ¿no? Hay los factores de riesgo tanto personales, que esos son inherentes a cada quien y que van a ser distintos dependiendo de cada persona, y estos factores externos que se relacionan más bien con el contexto de la organización en la que trabajamos. Quiero yo ahora pasar a platicarles un poco sobre cuáles son estos impactos que vivimos a partir de estos factores de riesgo. Hablamos de los factores de riesgo psicosocial, que además a mí en lo particular este concepto no me encanta porque siento que dice todo y nada al mismo tiempo, pero bueno, así los describe la NOM 035. Pero luego no sabemos riesgo de qué, ¿no? O sea, son factores de riesgo para que pase qué. Bueno, justo los riesgos de que pase algo es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Estos algos que pueden pasar cuando se dan estos factores de riesgo son lo que vamos a ver a continuación. Primero, bueno, quizás este es el más común o el más famoso, el que todo mundo hemos dicho alguna vez en la vida. Seguramente varias personas de aquí lo hemos dicho en voz alta o lo hemos pensado, pero creo que el concepto o uno de los impactos o de los efectos más populares cuando hablamos de problemas en el trabajo tiene que ver con esto que conocimos como burnout. En español psicológico, este trastorno se conoce como síndrome por desgaste ocupacional, pero creo que el más común o el que todo el mundo conocemos pues es este de burnout, que es el término en inglés. ¿Qué significa burnout o síndrome de desgaste ocupacional desde la psicología? Fíjense cómo es bien interesante porque lo que nos dice la psicología es que el burnout es una reacción física y emocional, o sea, es una reacción que produce nuestro cuerpo ante condiciones laborales que generan estrés en forma crónica. Es decir, el burnout no es algo que pasa de la noche a la mañana, no es algo que un día que sales después de una junta muy estresante que tuviste con tu equipo o con quien te supervisa, que automáticamente tuviste burnout después de esa junta. No, no pasa así. El burnout, como vemos aquí, es algo que surge como respuesta ante unas condiciones que generan estrés de forma crónica. ¿Por qué? Porque recordemos que a final de cuentas los seres humanos tenemos adaptativamente y evolutivamente la capacidad de tolerar estrés. Eso no es algo que no podamos hacer. El estrés incluso es una fuente de motivación muchas veces. Pensemos en las personas que suelen dejar todo para último minuto porque el estrés es lo que les mueve para poder sacar bien la chamba. Bueno, el estrés no es necesariamente algo malo. El problema radica cuando ese estrés se vuelve crónico y entonces ahí sí nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema completo no tiene la capacidad para poder sostener un estado de estrés prolongado. Y eso nos lleva entonces a desarrollar estas reacciones físicas y emocionales que integran el síndrome de desgaste ocupacional o burnout. Es bien interesante y ojo acá lo que dice en la diapositiva.
Psicológicamente, las respuestas físicas y emocionales que surgen del burnout son muy similares a la depresión. Clínicamente incluso es difícil a veces hacer un diagnóstico separado de una y de otra condición porque muchos de los síntomas son compartidos entre la depresión y el síndrome por desgaste ocupacional. Entonces podemos pensar que es depresión cuando en realidad si tiene que ver o está asociado a factores del trabajo, como vamos a ver ahorita, en realidad puede ser un caso de trastorno o de síndrome por desgaste ocupacional. Y la otra cosa que es bien importante y que a veces no medimos tanto es que el burnout tiene efectos amplísimos en la salud. Y esto se puede ver desde disminución en el apetito, problemas para concebir el sueño, para concebir o conciliar, ya no sé cómo se dice, pero bueno, digamos conciliar. Problemas para conciliar el sueño, problemas para relacionarnos con las personas, cambio de humor. Hay muchas veces que en el trabajo pasamos de ser personas como muy pacientes y tolerantes a tener momentos de donde incluso reventamos contra nuestros colaboradores, contra nuestras colaboradoras, y esto no necesariamente significa que seamos personas enojonas. Muchas veces viene precisamente de esta respuesta crónica ante el estrés, ¿no? Entonces, el síndrome por desgaste ocupacional es algo que puede tener muchos efectos en muchas aristas de nuestra vida y puede llegar incluso a incidir en nuestras relaciones, en nuestra motivación, en nuestra productividad, en nuestra familia, en nuestra salud física, en muchos aspectos, ¿no? La que sigue, Fabi, porfa. Psicológicamente también, la forma en la que se describe o la que se analiza el burnout es precisamente a través de estos tres constructos o tres componentes que desarrollan un poco cómo se ve el burnout o el desgaste ocupacional en la práctica. Si ustedes agarran una prueba una prueba psicométrica para medir el burnout, por ejemplo, la escala de Maslach, que es una de las más conocidas, se van a dar cuenta que la mayoría de las preguntas se agrupan bajo tres grandes temas. Esos son los constructos o los componentes que se buscan evaluar. Y en el caso del burnout, como les decía, hay tres componentes o tres constructos que comúnmente son los que se estudian. El primero tiene que ver con agotamiento emocional o pérdida de energía. Esta se refiere básicamente a la experiencia de estar constantemente cansado, cansada, rebasado, estresada. Creo que es algo, y perdona acá si de repente alguien empieza a sentir así como pedradas en la cabeza o que le cae un saco encima, pero creo que es muy común luego a veces ver estos síntomas o estos conceptos y no aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Y es probable que ustedes vayan a empezar a identificarse a lo mejor en alguna de estas frases. De hecho, ahorita les voy a pedir que adrede se identifiquen con alguna de estas frases. Pero bueno, si lo empiezan a ver así, simplemente guárdenlo, no se sientan mal. Esta es una experiencia compartida. Todas las personas, creo la mayoría de las personas en el mundo, alguna vez hemos pasado por una situación similar. Entonces, que tampoco se vuelva una fuente más de estrés, ¿no? Si de por sí ya están estresados, estresadas y por eso tienen burnout, que no se estresen más de estarse enterando ahorita conforme vayamos pasando las diapositivas que se está confirmando su diagnóstico básicamente. Entonces, bueno, este agotamiento emocional o pérdida de energía, les decía, es esta experiencia de sentirte constantemente cansado, de sentirte constantemente rebasada, de estar constantemente estresada. Ya es tu estado natural de vivir, ¿no? A veces es difícil tener noches con sueño reparador. Sienten, no sé si a veces les pasa o les ha pasado alguna vez en algún trabajo, pero sienten que alguna vez su actividad se empieza a volver muy demandante. A lo mejor entraron a un trabajo pensando que podían lograrlo todo y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, empiezan a sentirse que cada vez es más demandante el trabajo, que incluso a veces es irrazonable lo que nos piden, las demandas que hay en nuestro trabajo, y que aunque puede haber respiros ocasionalmente, estos son momentáneos y la situación de crisis se reanuda inmediatamente después. Entonces, este es el primer componente, una de las primeras señales que se evalúan, como les decía, a través de estas escalas o de estas pruebas para revisar si alguien tiene síndrome por desgaste ocupacional. Si se acuerdan, cuando Cobos estaba platicando sobre las características demográficas y cómo pueden influir o cómo pueden ser factores de riesgo, Cobos decía muy acertadamente que ser mujer es factor de riesgo, y esto porque está estudiado y hay mucha evidencia que lo respalda. Y decía Víctor que las mujeres puntúan más alto en agotamiento emocional y que los hombres puntúan más alto en despersonalización. A esto se refiere precisamente lo que les estaba compartiendo Víctor. Las mujeres puntúan cuando
cuando se hacen pruebas de burnout para mujeres, usualmente tienden a puntuar más alto en este primer componente, que es el componente de agotamiento emocional o pérdida de energía. En el caso de los hombres, el componente en el que más salen altos usualmente es precisamente el segundo, que es despersonalización o cinismo o pérdida de entusiasmo. Esto se refiere básicamente a una reducción importante en la pasión inicial que teníamos cuando empezamos esta actividad. Creo que todo mundo acá, podrán estar de acuerdo conmigo, quizás no todo mundo, pero la mayoría podrán estar de acuerdo en que cuando entramos a un nuevo trabajo, pues tenemos como esta pasión inicial, ¿no? Como es nuevo, creemos que podemos todo y entonces está bien padrísimo y nos quedamos hasta tarde porque le echamos muchas ganas y hacemos doble jornada, ¿no? Es como este momento de la luna de miel con nuestra nueva chamba. Bueno, cuando caemos en un tema de desgaste ocupacional, lo que empezamos a ver poco a poco es que empezamos a perder ese interés, empezamos a perder esa pasión, empezamos a volvernos más cínicos, más cínicas, por eso hablamos aquí de cinismo, y empezamos en general a tener una actitud más negativa hacia nuestro trabajo. Hay situaciones laborales que se empiezan a volver muy difíciles. Por ejemplo, hay personas con las que ya no podemos convivir. Víctor hablaba de algunas de las profesiones que son como más evidentes en el tema de cuidados, y pensemos simplemente, no sé si por acá haya alguien que trabaje en instituciones de gobierno, en alguna fiscalía, en algún juzgado, que nos estén acompañando por acá, pero creo que para quienes han pasado por esto, sabrán que a veces llega un momento en el que ya no quieres tener contacto directo con tus usuarios, con tus usuarias, porque es muy incómodo, ¿no? Eso es precisamente esta despersonalización, el empezar a perder tu capacidad pues de aportar y debidamente empiezas a aportar lo menos posible. Por último, el tercer componente que se estudia en las pruebas de burnout tiene que ver con la disminución de la autoeficacia o pérdida de confianza. La autoeficacia es algo que psicológicamente se define como esta habilidad que percibimos tener para poder manejar las demandas del ambiente, sobre todo cuando son demandas exigentes, ¿no? Todo mundo es esta idea de creer en ti mismo, de creer en ti misma, de que tienes las capacidades de resolver los problemas o los retos que la vida te manda. El problema con el burnout es que no solo nos empezamos a cansar y empezamos a aportar lo menos posible porque ya no tenemos ganas de involucrarnos tanto, nos volvimos cínicos o cínicas, sino que además nos empieza a impactar a nivel personal porque empezamos a darnos cuenta o a pensar en realidad que no tenemos la capacidad para resolver los problemas que pensábamos que teníamos. Entonces, esta pérdida de eficacia o esta disminución de la autoeficacia es algo que también es preocupante y es duradero porque termina impactando, por más que tú salgas de ese trabajo en el que puedas estar teniendo la situación, si para ti llegaste a un punto en el que empezaste a dudar de ti mismo, de ti misma, eso se va a quedar contigo un rato más. Entonces, esto va a tener impacto no solo en el corto plazo, en tu vida laboral, sino que puede incluso llegar a meterse a temas de autoestima, de personalidad, de otros factores que son ya como más duraderos y de más preocupación. El problema con el burnout, como les decía, es que pues empieza a generar esta desconfianza en nuestras propias habilidades y empezamos a dudar seriamente de nuestra capacidad para poder realizar tareas. Estos son entonces los tres componentes básicamente del burnout que les digo se estudian comúnmente en las escalas o en las pruebas, y se los comparto un poquito para que puedan ir identificando más o menos cómo se ve en la práctica un síndrome por desgaste ocupacional o burnout. Vamos a pasar a la siguiente, y aquí es otra herramienta que les quiero mostrar, y aquí es donde les voy a pedir también que hagamos un pequeño ejercicio. Primero les presento esto que nosotros le llamamos el burnoutómetro. No nos lo inventamos acá en Casa Faro, lo tomamos de un material que utilizamos mucho para esta presentación. Y que básicamente para quienes han visto el violentómetro alguna vez en su vida y que saben que es como este termómetro que te va diciendo cómo vas pasando de niveles más bajos de violencia a niveles más altos, bueno, piensen que este burnoutómetro es algo similar, ¿no? Es una herramienta que nos va a pedir o que nos va a permitir identificar en qué etapa de burnout estamos. Entonces, les voy a ir mostrando primero cada una de las etapas a manera general para que vean más o menos a qué se refiere, y ahorita les vamos a pedir que ustedes puedan ubicarse en alguna de estas etapas, pues para que vayamos midiendo un poco, como dicen, el agua a los camotes, o vayamos viendo qué tan bien o mal andamos en nuestra propia situación ahorita en nuestro trabajo. La que sigue, Fabi, por favor.
Entonces, bueno, el burnout, de acuerdo con algunos autores y autoras, tiene 12 fases que van desde la 1 hasta la 12 y que empiezan, aquí les voy a ir mostrando, o sea, solamente quiero que vayan viendo como algunas pinceladas porque ahorita van a ustedes a hacer el ejercicio de identificarse en algún lugar de la escala. En una de las primeras fases o la primera fase, de acuerdo con Miguel Marín Tejeda, que es el autor de esta fuente que estamos usando, es la compulsión para probarse a sí mismo o a sí misma. Como les decía hace rato, llegas a una chamba nueva y es bien común, ¿no? Yo me quedo hasta tarde porque quiero que todo el mundo vea que yo soy el mejor del equipo, que soy el más fregón, que soy el que todas las puede y entonces aquí yo quiero que vean lo que soy capaz de hacer. Entonces es esta compulsión. Empieza el burnout, fíjense cómo es bien interesante. Este síndrome empieza por algo que podemos pensar que es súper normal, ¿no? Esta idea de demostrarnos, de ser responsables, de ser ambiciosos, ambiciosas con nuestro trabajo, de ser perfeccionistas. Víctor también hablaba de las características de personalidad. Una de las características o rasgos de personalidad, el perfeccionismo, es un factor de riesgo, porque empieza, como pueden ver aquí, el burnout empieza por ahí, por tener estos niveles de autoexigencia excesivos. En un segundo nivel, el ritmo de trabajo se empieza a volver cada vez más intenso. La disposición excesiva se intensifica, es decir, cada vez estamos más dispuestas para el trabajo, le dedicamos más y más horas y menos vamos parando. La persona busca demostrar que su colaboración es irreemplazable e incluso en ocasiones, yo creo que también nos ha pasado a varios y a varias de acá, empezamos a absorber tareas de otras personas, de otras áreas, de otros integrantes del equipo, porque pues la chamba tiene que salir, ¿no? La chamba es la chamba y la chamba tiene que salir. En un tercer momento empezamos entonces a negar nuestras propias necesidades. Como ya nos estamos dedicando excesivamente al trabajo, empezamos a disminuir el número de horas que le dedicamos a nuestras necesidades más básicas, como dormir, como comer, comemos en el escritorio, dormimos lo menos posible. Yo no sé incluso si a ustedes les ha pasado, pero creo que en derecho, para la gente que es abogada, podrán estar de acuerdo en que muchas veces es una cosa que presumimos o decimos con orgullo, yo anoche dormí 4 horas, como si fuera algo bueno, como si pudiéramos, o sea, como si de verdad pudiéramos sentirnos orgullosos o debiéramos sentirnos orgullosos de que dormimos 4 horas por estar trabajando. Eso no está bien, no es normal y no deberíamos de sostener ese tipo de prácticas. Pero bueno, estos son como las fases iniciales, ¿no? Cada vez más nuestro estilo de vida se vuelve menos sano y empezamos incluso a tener errores técnicos en nuestro trabajo. Como estamos cansados, como estamos cansadas, pues entonces la empezamos a regar cada vez más. En un cuarto momento empezamos a desplazar conflictos. Empiezan a surgir las primeras secuelas sintomáticas como dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, emotividad de la nada, ¿no? Empezamos a tener más conflictos con nuestra familia, con nuestras amistades y los errores se empiezan a multiplicar cada vez más. En una quinta fase, vemos que llega una etapa de revisión de valores. Empezamos a darnos cuenta por primera vez del desajuste, o sea, nos empezamos a dar cuenta que algo no anda bien, pero en lugar de hacer algo saludable al respecto, empezamos a compensar y dejamos de hacer cosas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales y sociales y le dedicamos más tiempo al trabajo, porque pensamos que si trabajamos más fuerte, más duro, con más ganas, entonces vamos a salir de este problema. Spoiler alert, eso no va a pasar. En la etapa 6 empieza una negación, o se llama la negación de problemas emergentes. Aquí empezamos a ver con más frecuencia actitudes duras, actitudes cínicas, actitudes carentes de empatía y ya casi siempre nos vemos impacientes con nuestros colaboradores, con nuestras colaboradoras, si estamos en un tema de atención al público, de atención a víctimas o de servicio público, empezamos también a ser más impacientes con nuestros usuarios, nuestras usuarias y se nos empieza a salir un poco la agresión, ¿no? A veces podemos responder de manera agresiva, y la gente lo empieza a notar, ¿no? Pasamos entonces a la etapa 7, que es la etapa de aislamiento, donde como ya nos choca a todo mundo y no podemos verle la cara a nadie porque todo mundo nos cae gordo, entonces nos empezamos a aislar y empezamos a mantener un contacto mínimo con el resto de nuestros compañeros y compañeras. Empezamos a pensar en nuestras relaciones personales incluso como una carga,
Y en algunos casos, fíjense acá también bien interesante, el desequilibrio puede empezar a conducir al abuso de sustancias también. El abuso de sustancias como un consumo o un consumo problemático de sustancias que deriva necesariamente de pues de todo esto que se ha ido acumulando, ¿no? De este aislamiento, de la negación de problemas, del cansancio, etcétera. Luego empezamos a ver cambios conductuales evidentes, personas cercanas empiezan a decirnos, oye, ¿todo bien? Fíjate que te noto más sensible o más susceptible o de pronto como que se te bota la canica, ¿no? Entonces ahí si ya alguien les ha dicho esto en su vida, pues a lo mejor es importante que pongan atención porque puede que ya vayan incluso en la etapa 8 de burnout y ni siquiera se habían dado cuenta. La persona se siente atacada cuando nos empiezan a decir, nos sentimos atacadas constantemente, lo que empieza también a producir conflictos con estas personas que muchas veces nos lo dicen pues, por buen pedo, ¿no? De decir, oye, te veo que la estás pasando mal y a nosotros nos termina enojando. La que sigue, Fabi, por favor. La etapa 9 es la etapa de despersonalización, donde ya ahora sí estás en piloto automático. Si alguien se ha sentido alguna vez así, es que ya estás en una etapa más avanzada de burnout. En general, empezamos a percibir la vida como carente de sentido, vemos estrés por todos lados, nuestro estado de salud ya es pues básicamente descuidado. Yo no sé también aquí si alguna vez, si alguien lo puede identificar, pero yo tengo muy claro, por ejemplo, que en mi primer trabajo que tuve donde tenía yo atención directa a víctimas, yo subí de peso como 15 kilos fácilmente. Y eso pues evidentemente era relacionado por mi vida sedentaria, por el estrés, porque me la pasaba comiendo y comiendo también para quitarme el estrés. Entonces ya llega a un nivel donde descuidas tu salud de manera importante. En el nivel 10 hablamos de un vacío interno, la persona se siente completamente abatida, vacía, inútil, agotada, inundada de pánico y de ansiedad. Puede haber ya ataques de pánico físicos, señales físicas de un ataque de pánico. Y vemos también aquí que hay una posibilidad de conductas impulsivas dañinas que buscan compensar esto. ¿Qué son estas conductas compulsivas dañinas? Consumo problemático de sustancias, o consumo problemático de otras cosas, ¿no? Como redes sociales, como el juego, la ludopatía, conductas de riesgo, desde manejar borrachos, manejar borrachas, hacer estas cosas que en realidad pues, nos dañan más. La etapa 11 ya es un cuadro característico de depresión, depresión clínica, con todo lo que esto conlleva. Y por último, este autor habla de la etapa 12 como la etapa de burnout, que es donde aquí ya puede haber, bueno, tanto en la 11 como en la 12, estamos ya en la escala máxima y hablamos de cosas como ideaciones suicidas, como colapsos físicos y mentales, puede haber crisis importantes ahí psicoemocionales que pues ya obviamente necesitan otro tipo de tratamiento, ¿no? O sea, aquí ya es hablar de niveles de daño muy importantes que requieren una atención terapéutica, clínica, para poder salir. Entonces, bueno, con todo esto que les acabo de compartir, vamos ahora, les voy a pedir por favor que puedan ustedes hacer un ejercicio de identificarse en esta escala. Nuevamente les vamos a pedir que escaneen acá el código QR y les debe de llevar de vuelta al Menti, que es el que estábamos usando hace ratito. Y aquí simplemente a partir de estos 12 niveles, y no sé, si quieres de una vez pasa la que sigue, Fabi, para que puedan ir viendo en pantalla los 12 niveles. Aquí el código QR sigue siendo el mismo, pueden seguirlo escaneando. Aquí tienen los 12 niveles del burnoutómetro que les estaba platicando y simplemente lo que queremos que nos compartan en esta es en qué nivel de la escala se identificarían ustedes en este momento. Ya hicieron o ya hicimos este ejercicio de los factores de riesgo externo que más o menos les ha permitido ver en qué punto están ustedes ahorita, cuáles son los factores de riesgo que están incidiendo en su trabajo en este momento. Y eso lo pueden usar quizás también como inspiración para decirnos en qué parte de la escala se identifican. Les vamos a dar chance de que contesten y ahorita les voy a compartir la pantalla para que veamos, no es anónimo como les estaba diciendo Melissa hace rato acá en el chat, pero sí quiero que veamos el agregado de todas las personas que estamos acá, porque somos bastantes, más o menos en promedio, ¿dónde andamos? ¿Andamos valiendo madre o no andamos valiendo madre? Eso es lo que vamos a ver aquí básicamente. Entonces vamos a tomarnos unos minutitos
Yo aquí veo que va poco menos de la mitad que han respondido. Me voy a esperar a que lleguen más o menos a unas 25 personas para no spoilearles los resultados y que no se vayan a ir sesgándose por las respuestas de las demás personas. Y ahorita ya les comparto la pantalla para que vean cómo andan las respuestas. Yo les puedo decir que pues está gacho. Les puedo ir adelantando eso, que sí está gacho. Súper, ya va avanzando muy bien. Muchas gracias a todas las personas que están respondiendo. Ya casi llegamos a nuestro límite mínimo para ver las respuestas. Bueno, en lo que terminan de responder, entonces, quienes faltan, que todavía faltan bastantes, voy a irles compartiendo cómo se ven sus respuestas. Ok, todavía hay algunas personas, como pueden ver, que faltan de responder, pero aquí podemos ir viendo más o menos cómo está la situación, al menos entre las personas que estamos ahorita aquí en esta bonita sala de chat, que somos bastantes, somos 60 personas. ¿Cómo está la situación en promedio? Pues esto es esperanzador, saber que al menos 4 personas de acá se ubican en el nivel 1, que pues es básicamente no hay ningún riesgo en este momento, y solamente están, como vimos en la escala, compulsivamente probándose a sí mismas. No han tenido ningún síntoma, no sienten tener ningún tipo de despersonalización o nada de esto de las características que hemos visto. Pero si se fijan, de este lado también tenemos 3 personas que se identifican ya en la escala 12, lo cual es una situación bastante grave. Les decía que el 11 y el 12 son niveles de donde ya vemos síntomas físicos, donde vemos cuadros clínicos de depresión, donde podemos estar incluso frente a conductas de riesgo, ideaciones suicidas, y pues esto definitivamente es algo que tiene que atenderse de alguna manera, de manera clínica. Y en general, pues acá vemos que hay una serie de dispersiones o de diferentes respuestas. Vemos que muchas de ustedes están como del 6 hacia adelante y otras personas están del 6 hacia atrás. Está, por ejemplo, en el 6 tenemos 5 personas, que es el nivel donde más vemos gente que se está ubicando. Y en general, pues hay por acá personas en el 8, personas en el 11, en el 10 no vemos a nadie, pero bueno, como pueden ver, hay una situación, pues, importante, ¿no? Complicada de manera general en el entorno laboral en México y en el mundo. Y les digo una cosa, si quieren, para que no se sientan tan mal, quienes están puntuando de este lado de la escala, no están solos, no están solas. De hecho, la OMS y el IMSS sacaron datos el año pasado que dicen que el 75% de las personas en México reportan estrés laboral. El 75% de las personas, o sea, 3/4 partes de las personas trabajadoras en México han o tienen o experimentan estrés laboral. Entonces, esto es algo que está, pues, que está rudo, que está fuerte y que nos está afectando de manera importante a todos y todas. Bueno, yo creo que ya con esto, Fabi, podemos regresar a la presentación, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces, ay, perdón. Muy bien, la que sigue, Fabi. Además del burnout, además de este concepto del desgaste ocupacional, hay otros 2 conceptos más que me gustaría, 3 conceptos más que me gustaría abordar con ustedes, y que tienen que ver con estos impactos que nos trae los factores de riesgo en nuestro trabajo. Uno de estos es lo que se conoce también en psicología como estrés moral. Seguramente varias de acá lo han experimentado alguna vez. Y este se refiere básicamente a ese malestar emocional que nos produce cuando las políticas, acciones y los recursos rutinarios de nuestro espacio de trabajo entran en conflicto con las creencias y valores personales, ¿no?
Seguramente les ha pasado alguna vez que les piden que hagan algo a lo mejor con lo que no están de acuerdo, que se distribuyan recursos de alguna manera con la que no están de acuerdo, que le dediquen más tiempo a un caso que a otro y a lo mejor puede que ustedes no estén de acuerdo. Este tipo, y al final de cuentas, ¿qué les produce? Se siente un malestar emocional, se siente una tensión. Para muchos y muchas puede ser incluso una fuente de cuestionamientos, de decir, oigan, yo ya no quiero seguir aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está padre estar en un lugar donde nos están obligando a hacer cosas que no van con nuestros propios valores o que no van con nuestras propias creencias. Esto, ¿qué puede producir? El estrés moral tiene unos síntomas que son muy visibles y que, al igual que el burnout, empezamos a ver que, por ejemplo, la gente empieza a perder el interés en su trabajo en general. Empieza a evitar el contacto con sus clientes, con sus colaboradores, empieza a haber negligencia o fallas en su trabajo y puede haber algunos otros síntomas derivados precisamente de esta fuente de tensión que es el estrés moral. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo que conducen a desarrollar estrés moral? Bueno, la exposición continua a dilemas éticos. Por ejemplo, si te piden quitar, como les decía, otorgarle el servicio a alguien que no crees que consideres, que no consideras que deba tener el servicio. O, por ejemplo, mayor sensibilidad a condiciones de vulnerabilidad o percepción de limitantes externas. Todos estos son factores de riesgo que conducen a que aparezca estrés moral. Y lo importante, o quizás lo más importante del estrés moral, es que, como dice acá, el estrés moral también puede llevar a producir burnout o fatiga por compasión, que es de lo que les voy a hablar a continuación. La que sigue, porfa, Fabi. Muy bien. El último concepto del que les quiero hablar es este de fatiga por compasión, que les estaba diciendo hace un momento. Yo no sé si podamos hacer un ejercicio acá sencillo, pero si alguien nos puede compartir en el chat, hay personas acá que estén ahorita que trabajen atendiendo a otras personas. Pensemos, por ejemplo, fiscalías, juzgados, servicio público en general, educación también, si atienden estudiantes, o sea, los contextos educativos, policías, personal médico, personal de enfermería, todas estas son psicólogos, psicólogas, todas estas son profesiones de cuidado. Pueden ponernos, ya vi que alguien levantó la mano, muchas gracias, o si pueden poner acá en el chat, así yo, o si nada más levantan la mano. Solo me gustaría ver que si tenemos personas acá que están en estos, o por ejemplo, abogados, Andrés, muchas gracias, abogados penalistas, sobre todo, o laboralistas, creo que también ahí hay como mucha exposición a este tipo de temas. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la fatiga por compasión, que les voy a explicar en unos momentos, es un tipo de burnout específico al cual están o estamos más expuestas las personas que tenemos este tipo de trabajos. ¿Por qué? Para poder explicarles la fatiga por compasión, tengo entonces que hablarles primero de este concepto, que es el concepto de trauma. Muchas gracias, Gina, directora de Recursos Humanos. Margarita, sí, usted, sí, lo siento mucho, pero justo creo que esto es importante para ustedes, porque para ustedes hay factores de riesgo adicionales. Entonces, bueno, este concepto de fatiga por compasión, como les decía, es necesario primero conocer este concepto de trauma. Para quienes nunca habían visto la definición de trauma, bueno, trauma no es otra cosa más que una experiencia o evento perturbador que nos causa una respuesta emocional intensa y duradera y que a menudo es resultado o que a menudo resulta, en efectos psicológicos y emocionales negativos a largo plazo. Trauma tenemos todas las personas en el mundo. Eso creo que podemos estar aquí de acuerdo, porque viendo la definición, todos y todas hemos pasado alguna vez por una experiencia o evento perturbador que nos causó una respuesta emocional intensa o duradera. Entonces, el trauma en sí mismo no es algo malo, no es bueno ni malo. El trauma es punto, existe en la vida y nos llega a pasar. Este trauma podemos verlo desde dos dimensiones. Un trauma primario, que ese es cuando nosotros experimentamos estos episodios traumáticos, es decir, episodios traumáticos que le han sucedido a la persona directamente en algún momento de su vida y que pusieron en riesgo su seguridad o integridad. Haber sido víctima de algún delito, haber sido víctima de violencia. Yo sé que está muy de moda ahora que digamos esto, pero las crianzas que no son tan positivas, pues también generan muchos traumas. Todos y todas acá estamos traumados por nuestras propias crianzas, seguramente. Entonces, bueno, el trauma primario es ese, el que vivimos de manera directa. Pero hay otro tipo de trauma, y este es el trauma interesante al que quiero que pongamos atención, que no sé si ustedes lo habían escuchado alguna vez, pero es el concepto de trauma vicario.
Seguramente acá conocen el concepto de violencia vicaria, seguramente lo han escuchado alguna vez. Bueno, pues básicamente el trauma vicario, por el uso de la palabra vicario, podemos ya ir viendo más o menos por dónde va. El trauma vicario básicamente se refiere a comportamientos y emociones consecuencia del hecho de conocer las experiencias traumáticas de otra persona. Y eso es algo bien interesante porque el tema con el trauma vicario es que nuestra mente no distingue entre el trauma primario y el trauma vicario. Es decir, las respuestas emocionales que vamos a enfrentar por un proceso de trauma vicario van a ser iguales o muy similares a las que enfrentamos por un proceso de trauma primario. Entonces, el estrés postraumático, este famoso síndrome de estrés postraumático, surge no solo de los eventos traumáticos propios que experimentamos nosotros y nosotras, sino que también para todas ustedes que me están diciendo acá, para todos ustedes, por ejemplo, Jonathan como maestro en educación básica o en RH o como abogados independientes que ven temas de laboral o de penal. Para ustedes, el hecho de que estén expuestos constantemente al trauma de otras personas, en este caso de sus clientes o de sus usuarios o usuarias, eso también a ustedes les pone en riesgo de desarrollar estrés postraumático por esos eventos traumáticos. ¿Y por qué esto es importante? La que sigue, porfa. Porque como les decía hace un momento, el estar expuestos a trauma vicario nos lleva o nos conduce a esto que en psicología se conoce como fatiga por compasión, que, como les decía hace rato, es un tipo específico de burnout que ocurre en este tipo de profesiones. La compasión no es otra cosa que la capacidad de percibir el sufrimiento o la aflicción de terceras personas y tener la voluntad de ayudar, aliviar o mostrar apoyo hacia esa persona. Esto es completamente normal, es una respuesta emocional y motivacional natural en los seres humanos que impulsa a que las personas tomemos medidas para aliviar el sufrimiento de otras personas. Y normalmente es un factor de protección. La que sigue, por favor. La compasión como tal, sobre todo cuando estamos en este lado de la escala, que es cuando nos sentimos o cuando sentimos satisfacción en la compasión, es un factor de protector que es muy benéfico. Las personas que si les pregunto ya a ustedes por qué se dedican a ser abogado laboralista o por qué te dedicas a ser enfermera industrial, pues seguramente las respuestas son porque quiero ayudar a la gente, ¿no? Porque el ayudar a otras personas, el comportamiento prosocial que se llama, es una fuente de satisfacción importante, como decía Fabi al principio. La que sigue, porfa. El problema está en que cuando tenemos burnout y si a eso le agregamos trauma vicario, como dice acá abajo, o sea, si ya estamos agotados, agotadas, pero además estamos expuestos al trauma constante de nuestros clientes con los que trabajamos o de nuestros usuarios, esto va a producir lo que se conoce como fatiga por compasión, que es, al igual que el burnout, un profundo agotamiento físico, emocional y mental que desarrollan las personas que se dedican a estas actividades que implican el cuidado de otras personas. Y como pasa con el burnout, igual empieza a haber despersonalización, empieza a haber pérdida de autoeficacia, empieza a haber todas estas consecuencias y síntomas que veíamos ya hace unos minutos de qué pasa con el desgaste ocupacional. Creo que ya hablé muchísimo y creo que ya terminé con esto mi parte. Pero bueno, la intención con esto, como les decía, es que pudieran identificar cuáles son algunos de estos impactos, incluso en sus propias experiencias. Y ahora mi compañera Melissa nos va a platicar un poco más sobre la NOM 035, sobre el marco normativo, algunas de nuestras obligaciones y derechos y cómo podemos empezar a atender ya todo esto en la práctica de nuestras organizaciones. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todas y todos por la atención que han estado teniendo a lo largo de la sesión y también por participar en el chat. Como dijo Fer, a mí me corresponde hablar un poco sobre la responsabilidad que tienen las organizaciones para que todos estos factores y vulnerabilidades de la que nos hablaba Víctor las podamos atender de forma que consideremos el cuidado en el centro de nuestros diferentes roles, por las razones que también ya presentaba Fabi al principio y su importancia. Pero antes de continuar con esta última parte, les vamos a hacer, si me ayudas Fabi con la siguiente, les vamos a hacer una última preguntita para que conversen con nosotros. Y es, ¿en mi trabajo me cuidan cuándo? Aquí sí me ayudas, Fer, con el Menti para que se proyecte el QR porque me parece que no está en la diapositiva.
Gracias. Listo. Si nos pueden ayudar, por favor, contándonos o mencionándonos diferentes eventos o situaciones o cosas que en su trabajo les han hecho sentir cuidadas o cuidados, ya sea por sus superiores, por sus compañeras o compañeros de trabajo, incluso por los mismos clientes o personas a las que atienden. ¿Ha habido algún momento en donde se hayan sentido así, cuidadas y cuidados? ¿No? ¿Nadie? ¿Me dejan salir a mi hora? ¿Coaching a la semana? ¿Respetan mis horarios? Cuando me respetan. Nos ponía también en el chat em, Sergio, que lo cuidan cuando no lo exponen. No sé si nos pudieras contar un poquito más, Sergio, o sea, cuando no te exponen a horarios alargados o hablas más como temas de seguridad física, si quieres compartirnos, ¿verdad? Toman en cuenta mi opinión cuando resuelven incidencias, cuando no me exigen salir tarde, cuando respetan la desconexión, cuando capacitan, evalúan y reconocen, cuando se ponen en mi lugar, cuando escuchan mis propuestas, clases de yoga en las instalaciones, ¿qué más? Cuando se interesan por mi bien, cuando te permitieron hacer teletrabajo. Muy bien, Esmeralda. Sí, o sea, cuando muestran ese tipo de flexibilidad, ¿es cierto? Cuando no llaman a fuera de horarios, em, prestaciones de salud. Exacto. Vemos aquí que hay de diferentes formas en las que se sienten cuidadas y cuidados, ¿no? O sea, por un lado, el tema de el respeto a sus horarios. Por otro lado, cuando también les reconocen, les dan crédito por sus opiniones y ustedes se sienten escuchadas y escuchados. Vemos que otro tipo de prestaciones, ¿no? Que van desde la salud, desde darles capacitación o fortalecer sus capacidades con el tema del coaching, incluso por allí nos ponían también las clases de yoga. Y que entiendo por el resolver incidencias también que se interesan por los problemas que ustedes les presentan y entonces les dan alguna solución. Em, no me exponen a beneficiar y manipular a favor de la empresa. Gracias, Sergio. Muy bien. Pues muchas gracias a cuando te hacen caso. Igual, relacionado con esto último que decíamos de resolver las incidencias. Em, muchas gracias a todas y todos por participar. Entonces, la siguiente, Fabi, por favor. Justo aquí traíamos algunos ejemplos de cuándo nos pueden cuidar en el trabajo, que ya ustedes mencionaron varios de ellos, ¿no? O sea, en muchos casos incluso puede ser el que te den un café, el coffee break, que te reconozcan tu trabajo, e incluso como ustedes ponen el yoga, pero algunas actividades también relacionadas con la activación física, la diversidad, o cuando algún colega de trabajo te ayuda en las labores, ¿no? Entonces, bueno. La siguiente, Fabi, por favor. Todas estas son formas de sentirnos cuidadas y cuidados en el trabajo y no son solamente buenas intenciones. O sea, esto va mucho más allá de dinámicas en las que, como explicaba bien Víctor al principio, pues buscamos conservar y construir esos vínculos con las personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero eso va más allá de una intención voluntaria, ¿no? Y personal. Se requiere de todo un sistema y de un ecosistema de las diferentes personas, del mismo mercado, de los jefes y como explicaba bien Fabi, toda esta red de cuidados que se da a nivel social, también se da en la unidad del sistema laboral, o sea, en donde cada una y cada uno de nuestros centros de trabajo. Y como decía, no se trata solamente de una voluntad individual de hacerlo funcionar como muchas veces así se siente y que también nos hace sentir cansadas y cansados, como explicaba Fernando,
pero tiene un trasfondo que nos ha preocupado desde hace muchísimos años y que se ha visto reflejado en la manera en la que han ido evolucionando las normas, sobre todo en materia laboral, ¿no? Que muchas y muchos de ustedes comenten que son abogados laboralistas independientes, entonces seguramente ustedes conocen esto muchísimo mejor que yo al detalle. Pero la idea de presentar esta línea del tiempo mapeando las diferentes normativas a manera de ejemplo que se enfocan o que se preocupan por los cuidados en el ámbito laboral, pues es que es un ecosistema muy grande y que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos antes del 2000 en esta línea del tiempo vemos que México ha ratificado diferentes tratados internacionales en materia laboral y de derechos humanos. De hecho, la mayor parte de los que son considerados como fundamentales por parte de la OIT, que en este caso son convenios sobre igualdad de remuneración, sobre discriminación en el trabajo, sobre seguridad y salud de los trabajadores y un medio ambiente sano, sobre los servicios de salud en el trabajo y un marco promocional de seguridad y salud en el trabajo. Esto solo por poner algunos ejemplos porque hay muchísimos más. Sin embargo, a pesar de que, como pueden ver, uno de los más antiguos es de los 50 o de inicios de los 50, es más recientemente cuando empezamos a ver que existen diferentes dinámicas y esfuerzos para poder imaginarnos una forma distinta de trabajo, ¿no? O sea, y algo que disparó esto, como podemos ver aquí, fue principalmente la pandemia por COVID-19. Pero igual esto va un poco antes y solo me detengo brevemente para vincularlo con un acontecimiento muy grande que quienes ejercen y estudian derecho, pues conocemos muy bien, que fue la reforma en materia constitucional de derechos humanos en 2011. En ese momento, alrededor de esta reforma, igual en el ámbito laboral, se publicaron al menos 3 normas oficiales mexicanas que obligan a los centros de trabajo del país a preocuparse por la seguridad y salud en el trabajo, que está principalmente enfocada en accidentes. También comisiones de seguridad e higiene, que son esos órganos al interior de los centros de trabajo que se encargan de implementar esas diferentes normativas. Y también sobre igualdad laboral y no discriminación. En ese mismo contexto donde convergen todas estas preocupaciones sobre cómo hacer, y en este caso sobre todo las empresas y los actores privados, cómo hacer para involucrarlos en el cumplimiento de derechos humanos, es que también la Asamblea de las Naciones Unidas, em, es que también la Asamblea de las Naciones Unidas publica una guía que se llaman los principios para las empresas en materia de derechos humanos, ¿no? Reforzando los deberes de respeto, de protección y de garantía de los derechos humanos. Posteriormente, un gran hito que viene aquí en el contexto nacional es la firma del TEMEC, ¿no? Bueno, las negociaciones del TEMEC, en donde una de las principales preocupaciones que surgen de nuestros socios canadienses y estadounidenses son las condiciones laborales y la administración de justicia laboral en el país, por lo que hay diversas reformas que se hacen a la legislación. Y en ese mismo año también se promulga el convenio sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo a nivel internacional, siendo este el primer convenio o el primer tratado internacional que refiere o que integra los conceptos de violencia y de acoso con los de seguridad y salud en el trabajo, que vemos que existen desde principios de los 50, pero es hasta hace 6 años que en realidad a nivel global nos ponemos de acuerdo para poderlo enmarcar en un tratado internacional. Aquí es curioso que esto es hace 6 años, pero México apenas lo ratifica en el 2022 y es vigente o entra en vigencia para nosotros apenas en 2023, es decir, hace recientemente 3 años. Y bueno, como les explicaba también, uno de los principales disparadores de preguntarnos o de cuestionarnos por las dinámicas y
y aspectos culturales de la forma en la que trabajamos aquí en México y en el mundo en general fue la pandemia de COVID-19 que nos obligó a todos a quedarnos en nuestras casas y entonces otras dinámicas relacionadas con el teletrabajo, ¿no? O sea, que por ahí alguien decía que le cuidan cuando respetan su derecho a la desconexión. Este fue alguna de las consideraciones que tenemos que ir, que el derecho y su interpretación ha tenido que ir evolucionando conforme nuestras dinámicas y nuestros contextos laborales también van cambiando. Y luego, pues más recientemente, la opinión consultiva con la que inició Fabiola explicando todo el marco de cuidados, ¿no? Que es desde donde nosotros queremos exponer esta presentación. La siguiente, por favor. Y esto es importante, o sea, como les decía, mapear rápidamente los diferentes instrumentos que existen, porque la NOM no opera, o esta NOM 035, que como alguien decía, existe, pero no todo el mundo lo sabe. Creo que por ahí era Eliezer que nos decía en el chat, ¿no? Y ese es uno de los principales retos que observamos, Eliezer, que primero la NOM no es muy conocida. Y luego tampoco es tan fácil de implementar para algunas organizaciones. Aun y cuando existe todo un ecosistema que la soporta y que permite que podamos cuidar mejor de las personas y de nuestros colegas en el trabajo. El objetivo en específico de la NOM es ayudarnos a identificar, analizar y prevenir todos esos factores de riesgo psicosocial que nos explicaba mi compañero Víctor en nuestra segunda sección para poder promover un entorno organizacional favorable, ¿no? Y la NOM explica, entre diferentes cosas, algunas definiciones, ¿no? Sobre cómo poder identificar esto, pero también es muy clara en quiénes estamos obligadas y obligados. La siguiente, por favor, Fabi. Em, bueno, antes de eso, solo importante precisar que en nuestra presentación nosotros, Víctor les explicaba los factores de riesgo psicosociales con base en estudios y evidencia de psicología y la NOM los retoma y los nombra de otra manera, ¿no? Y se enfoca principalmente en los factores externos, pero no necesariamente en los factores personales que nosotros analizamos. Sin embargo, como ya vimos a lo largo de la sesión, los factores externos y los factores personales se retroalimentan. Entonces, mientras nosotros nos movamos de un lugar en los externos, eso nos va a permitir también movernos en los factores personales y son algunas de estas, como diría Víctor al principio, buenas noticias que si nosotros implementamos y hacemos cambios para mejorar el ambiente de trabajo, las cargas de alta responsabilidad, las cargas que pueden llegar a ser contradictorias o inconsistentes, ¿no? Por ahí Adriana nos comentaba en el chat que a ella la cuidan cuando son claros con su perfil de puesto, ¿no? Que la capacitan y que pueden respetar esas jornadas de trabajo, el control que tienen sobre el trabajo. Y también por allí mencionaban el liderazgo y las relaciones en el trabajo en el chat, ¿no? Creo que también fue Elesier cuando decía que a veces presentamos o vivimos situaciones complicadas cuando no hay formas de hacer responsables sobre las conductas, incluso algunos de nuestros superiores. Entonces, cuando la NOM nos da algunas herramientas para poder identificar estos factores a través de cuestionarios que la misma disposición establece en sus transitorios. La siguiente, por favor. Entonces, perdón, sigo admitiendo personas a la sala. Entonces, bueno, como les mencionaba antes, la NOM es muy clara sobre quiénes estamos obligadas y obligados. Y va muy en el sentido de lo que Fabiola ya nos explicaba al inicio sobre esta red de cuidados o este sentido de corresponsabilidad y solidaridad de la que también nos habla la Corte Interamericana en la opinión consultiva. Corresponde, al menos en los centros de trabajo, tanto a los patrones como a los trabajadores. Y cada una y uno de ellos y de nosotras tenemos algunas obligaciones muy puntuales. En el caso de los patrones, pues tienen que elaborar una política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, poner por escrito ese compromiso y difundirlo para que las trabajadoras y trabajadores sepan cuál es el compromiso de la empresa. Se tienen la obligación de identificar y analizar estos factores de forma que puedan generar un entorno organizacional favorable y adoptar diferentes medidas
para poder atender estas prácticas que sean contrarias a un entorno organizacional favorable y también los actos de violencia laboral. En su caso, también los patrones, de acuerdo con la NOM, van a tener obligaciones de referir o de canalizar a sus trabajadoras y trabajadores cuando han sido expuestos a violencia laboral o factores de riesgo psicosocial. Para poder identificar todo esto y poder medir los niveles de riesgo, también la NOM provee de algunas de estas herramientas y sobre cómo calificar o analizar ese nivel de riesgo, es decir, si es alto, bajo, medio y cuáles serían las medidas acorde. En el caso de las trabajadoras y trabajadores, pues a nosotros nos corresponde participar en esta identificación de riesgos, es decir, cuando los patrones implementan estas guías de referencia que se llaman o que son propiamente cuestionarios, muy similar al ejercicio que hacíamos en el cuestionario, ahora en la sesión, a nosotros nos corresponde participar y también denunciar o informar de esas prácticas opuestas. ¿Para qué? Para poder eh, contar con un entorno organizacional favorable y también nos corresponde en su caso pues someternos a esos exámenes médicos y evaluaciones que nos pueden ayudar a nosotros, como ya mencionábamos antes también, a cuidarnos y a recibir esa atención de nuestra salud mental que necesitamos. La siguiente, por favor. ¿Y por qué importa todo esto? Entonces aquí me gustaría regresar a lo que una y otra vez hemos enfatizado las cuatro, y es que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, todo este marco normativo que yo les hablé muy rápidamente, no solo es un tema de cumplimiento, sino que es una respuesta a impactos muy reales en las personas, ¿no? Que lo vemos al menos desde inicios de los 50 hasta ahorita. Es algo que nos preocupa de toda la vida prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando el cuidado no está en el centro, nosotros vemos efectos como accidentes, desgaste emocional, que nos explicaba Fernando, y alta rotación, ¿no? Entonces, esto no solamente afecta a las personas, como hemos visto a lo largo de la sesión, sino que también representa riesgos para las organizaciones. Perdemos productividad, perdemos costos y hay un deterioro en la confianza, tanto al interior de nuestra organización como también con nuestros clientes y diferentes aliados. De hecho, también, o sea, si esto lo vemos en un nivel más macro y a nivel sistémico, la Organización Mundial de la Salud estima que se pierden alrededor de 12.000 millones de días laborales perdidos al año por depresión y por ansiedad, con un costo cercano a $1 billón. Es decir, si bien hemos estado hablando a lo largo de la sesión del costo humano de no poner el cuidado en el centro, también el bienestar puede ser visto como un tema económico, ¿no? De hecho, pues así es. Entonces, aunque existe un marco normativo amplio, como hemos visto, también hay brechas, ¿no? Hay una implementación fragmentada. Por ejemplo, la NOM 035, aun y cuando tiene todas estas virtudes de las que he estado hablando, también existe una desarticulación entre lo que dice la NOM y los marcos normativos que le precedían y que le sucedieron, ¿no? Y ahí hay algunas oportunidades perdidas. Porque por eso el reto no está solo en cumplir, sino en cómo utilizamos todo este ecosistema normativo como una oportunidad para poder integrar el cuidado de una forma real en las organizaciones. Siguiente, Fabi. Porque, y también lo mencionaban en el chat, más allá de no conocer el alcance de la norma, es que una vez que nosotros conocemos la NOM, aun y cuando ésta se cumpla, no necesariamente transforma la experiencia de las personas, ¿no? O sea, se requieren muchos cambios a nivel relacional, a nivel individual, a nivel de equipos, a nivel de superiores con supervisados y a nivel organización y los compromisos que adopta para sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, nosotros en Casa Faro creemos que el cumplimiento es solo un punto de partida, ¿no? Por eso acompañamos a las organizaciones a entender y transformar esas condiciones que generan riesgos y poder proveer de soluciones que sean de una manera muy personalizada e integral, dependiendo de cada uno de los sectores. También como explicaba Víctor, no es lo mismo atender clientes en una empresa que vende papel higiénico versus a algunas abogadas y abogados independientes como nos han compartido, o también a personas que se dedican al servicio público o atención a víctimas. Siguiente, Fabi. Siguiente, por favor. Por eso, entre algunas de las...
Una antes, ya para cerrar los últimos minutitos. Una de las diferentes actividades o acciones que nosotros llevamos en la organización es capacitar a las organizaciones en diferentes temáticas, desde violencia laboral, género, masculinidades, paternidades y cuidado, y otros temas. También nosotros ofrecemos capacitación sobre la implementación de la NOM, pero que va más allá de la verificación de los requisitos de la NOM, sino cómo hacemos sentido de la NOM en su ecosistema normativo y en las necesidades de cuidado de cada uno y cada uno de las personas que trabajan en las organizaciones a las que atendemos. En este caso, nosotros nos aliamos con la Facultad Libre de Derecho de Monterrey para proporcionar un curso de capacitación de 5 módulos de 10 horas de duración los días 21, 26 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio, en donde explicaremos lo que les comentaba hace unos momentos. ¿De qué trata la NOM? Pero también ir respondiendo a diferentes preguntas que a nivel operativo requieren las organizaciones para poder implementarla, como a mayor profundidad estudiar los riesgos de factores de psicosocial, qué se debe evaluar según la NOM 035, cómo prevenir y controlar esos riesgos y también, algo muy importante, cómo comunico y la implemento. Pues con esto, en el último minuto que nos queda, yo cierro y le paso la palabra a Daniel, no sin antes agradecer nuevamente al abrirnos este espacio para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Melissa, por la ponencia, igual a Víctor, a Fernando y a Fabiola, por todo lo que nos acaban de compartir. Consideramos que es bastante práctico y que son temas que muchas veces en el día a día de la empresa se puede perder de vista por pues, cuestiones de resultados o ciertas culturas organizacionales que no se han actualizado. Entonces, obviamente, el poder abrir estos espacios es muy importante y de parte de la facultad estamos muy contentos de poder colaborar con Casa Faro, que confiamos que va a ser la primera de muchas actividades. En comentario al curso que acaba de platicar Melissa, les compartimos que actualmente tiene un 10% de descuento, pero a todas las personas que están presentes, por lo mismo de que han participado en el webinar, les ofrecemos un 10% adicional. Entonces, ahora estaré compartiendo en el chat y de igual manera les daremos un correo de alcance para compartirles pues esta promoción. Les acabo de compartir el cupón y también les voy a compartir la página web por si quieren darle un vistazo, si lo quieren igual platicar en la oficina, con pues todo el departamento de RH, pues consideramos que puede ser una oportunidad interesante, sobre todo para todos quienes ven cuestiones más pues sí, de liderazgo o que tienen algún equipo jurídico o equipo en general, está a su disposición. Y bueno, les agradecemos mucho. Quedamos atentos a si tienen alguna duda adicional o algún comentario respecto a pues toda esta ponencia. Y bueno, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. No, no hay alguna pregunta del público, algún comentario final, sino para también puedan seguir con su día y si ya salieron de la oficina, pues también puedan ir a descansar. Es parte del cuidado laboral. Pues si ya, que salgan a la hora perfecto, ya son 7:01, nos pasamos un minuto, entonces si no, ya sean libres para que descansen y muchísimas gracias por la participación.